ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana, revista de filosofía. La tarde de hoy hablaremos de la migración como umbral. En un mundo marcado por el desplazamiento, la frontera se ha vuelto una categoría central para pensar las condiciones contemporáneas de existencia. Más que una línea geográfica, la frontera es hoy un espacio simbólico, político y biográfico, donde se juegan las tensiones entre identidad, exclusión y resistencia. Y es por ello esta tarde estaremos en Diálogos Mundanos con el antropólogo Mauro Cervino, cuya trayectoria ha aportado con lucidez a la comprensión crítica de estos umbrales. Mauro no solo ha estudiado la migración como fenómeno social, sino que la ha desplegado con una lectura antropológica que nos obliga a preguntarnos por los regímenes de la humanidad que operan en los contextos de la movilidad forzada. ¿Qué vidas merecen ser vividas? ¿Quién tiene derecho a permanecer, a pertenecer? ¿Desde dónde se construyen las categorías de lo legal y lo ilegal? Su trabajo etnográfico, particularmente enfocado en los procesos migratorios en el Ecuador y la región andina, desborda el análisis institucional para indagar en los modos de habitar y reconfigurar la comunidad desde el desarraigo. La mirada de Mauro rescata las voces desplazadas, los cuerpos que transitan por márgenes jurídicos y simbólicos, que sin embargo constituyen nuevas formas de lo común. Nos propone pensar la migración no como crisis, sino como síntoma de orden global y al mismo tiempo como posibilidad de resignificación radical de los vínculos sociales. En esta conversación nos acercaremos a su pensamiento con la voluntad de comprender cómo lo antropológico puede ser un acto de justicia epistémica frente a las violencias de la normatividad. Bienvenidos y bienvenidas, Mauro, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diego. Realmente estoy muy contento de estar aquí en Diálogos Mundanos y en la revista de filosofía mundana, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues bueno, Mauro, cuéntanos, ¿quién es Mauro Cervino? Bueno, Mauro Cervino es alguien que se ha dedicado en las últimas 4 décadas aproximadamente a hacer antropología en el territorio, hacer antropología en la ciudad, no de la ciudad, ¿no? Como normalmente decimos algunos que trabajamos este tema de etnografía, es decir, hacer antropología con las personas, con los colectivos, con aquellos de los cuales podemos extraer, aunque hay que tener mucho cuidado con esa palabra extraer, pero sí comprensiones que de lo contrario quedarían un poco ocultas, sin que pudiéramos entender muchos de los fenómenos sociales a los que nos enfrentamos ahora, ayer y probablemente mañana, ¿no? Así que, pues nada, esto es Mauro, un antropólogo. En origen soy italiano, pero vivo aquí ya casi 40 años. Ecuatoriano y soy ecuatoriano, ¿no? He sido ecuatoriano, ¿no? Me han hecho ecuatoriano. En el año 2008 me dieron la nacionalidad de ser ecuatoriano por servicios relevantes al país, así han dicho, ¿no? En esa época. Bueno, pues entonces, con una persona migrante vamos a estar hablando el día de hoy también sobre migraciones. Perfecto, desde una perspectiva filosófica. Y empezaremos porque Giorgio Agamben tiene un libro muy interesante que se llama La Nuda Vida, donde habla efectivamente de cómo está, y podríamos entender cómo la categoría migrante es una especie de persona que queda abstraída de toda la posibilidad de todos los marcos jurídicos legales. ¿Qué está pasando? Y sí, porque hay que tener en cuenta que lastimosamente, según una perspectiva más de orden, ¿cómo decirlo?, de orden jurídico, se es ciudadano siempre de algún país, ¿no? Y esta idea de ser ciudadano, porque hay un orden jurídico que así lo decide, ¿no es cierto?, se basa sobre una exclusión. Es decir, aquellos que no son parte no son reconocidos como parte de este orden jurídico, quedan afuera. De hecho, yo tengo algunos colegas de esa otra parte del mundo, que es Europa, Italia, que llegaron a decir que los migrantes son considerados, dado que no son sujetos de derecho, ¿no? Porque los únicos que son sujetos de derecho son los ciudadanos reconocidos en un determinado espacio social, territorio, son no personas, ¿no? Se llega a pensar eso, ¿no? Entonces, a través de la
de lo que tú has señalado oportunamente, el migrante, la migración como un síntoma, ¿no? Hay que descifrar permanentemente qué síntoma es eso, o sea, qué es la migración, el signo de qué otra cosa es, ¿no? Este es un síntoma, la migración. Y los migrantes más que la migración, porque la migración podría ser una abstracción, ¿no? Hay que hablar de migrantes, hay que hablar de nómadas, ¿no? De gente que se desplaza por varios motivos. Quizás el motivo más evidente es búsqueda de, digamos, situaciones favorables desde el punto de vista económico, pero no es lo único, ¿no? Se escapa de las guerras, se escapa de muchos problemas. Hay gente que, por ejemplo, de Ecuador, o sea, la migración ecuatoriana ha sido en los años 99 hasta el 2000, 2001, ha sido sobre todo una migración femenina, ¿no? Por supuesto. Ahora, en esa perspectiva, cuando tú mencionas que el migrante es una configuración del reconocimiento de la otredad, o una otredad que es heterogéneamente establecida, ¿cómo podemos pensar nosotros esta figura de una persona que teniendo el derecho a migrar, porque la migración debe entenderse como un derecho, se ve forzada a hacerlo? Es que es un derecho, pero es un derecho todavía abstracto, digamos, ¿no? Porque difícilmente se entiende como un derecho en los ordenamientos de los estados, a donde los espacios, los estados, las naciones, países, donde llegan los migrantes. Entonces, es un derecho todavía demasiado abstracto, ¿no? De hecho, nosotros en nuestra Constitución hemos trabajado mucho, ¿no? La Constitución de 2008, hemos trabajado mucho este tema y sin embargo lastimosamente hemos tenido muchos retrocesos nosotros mismos aquí en el Ecuador, desde la Constitución de Montecristi en 2008 en adelante, porque es un tema, repito, es un tema que tiene que ver con esa otredad en el sentido de que para reconocerla hay que pensar de qué modo hacerlo sin que los que son propiamente parte del ordenamiento jurídico, los ciudadanos legítimamente reconocidos, no se vean afectados por ese otro reconocimiento. Entonces, eso sí, ¿por qué los partidos de derecha, por ejemplo, ganan las elecciones? Porque juegan a esto, juegan a enfrentar los legítimos, los que están bajo el ordenamiento jurídico, los reconocidos ciudadanos, de aquellos que no lo son, ¿no? Entonces, y juegan con eso, o sea, juega con el hecho de que el otro, esa otredad, me puede robar el espacio, no solo el trabajo, sino el espacio, me puede minar el propio reconocimiento formal que mi Estado, ¿no? Con el cual me reconozco, me ha otorgado, ¿no? Y en esa perspectiva, tú mencionabas claramente que hay una intención política. Por supuesto. O sea, aunque las migraciones son un elemento natural de la condición humana, este momento parecería que es un dispositivo también de dominación y de poder. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se está instrumentalizando esto a propósito de los discursos de los partidos de derecha? Es un discurso de administración de las poblaciones, ¿no? No sé si te recuerda. Biopolítica. No sé si te recuerda a alguien. ¿Cómo se administran las poblaciones? Bueno, este es uno de los dispositivos. Se administran las poblaciones manejando el pánico, ¿no? El pánico moral. Digamos, esta idea de unos otros que son amenazas para los que conforman la legalidad, conforman la legitimidad del espacio, y entonces estos argumentos son usados por los partidos de derecha para captar el favor de las mayorías, ¿no? Nosotros nos preguntamos cómo es posible, siempre desde hace muchos años nos preguntamos por qué hay ciudadanos, hay gente, personas que votan por los que los han condenado a ciertas condiciones, ¿no? Condiciones una pregunta muy pertinente en este tiempo. Absolutamente pertinente. ¿Y ha llegado alguna respuesta? ¿Logra? No, pero claro, pero es que investigaciones por supuesto, concluyen? O sea, finalmente no, concluimos que el voto es una expresión de una cierta emocionalidad, ¿no? Es cabalgar miedos, terrores que se tienen precisamente respecto de los otros. Y lo mejor que se puede hacer es convencer a las grandes mayorías que tienen unos enemigos. Y realmente en los últimos, ¿qué te diré? En los últimos 20, 30 años, los enemigos por excelencia, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, son los migrantes. Son los enemigos por excelencia, porque son de otra nacionalidad, porque se manejan todo este tipo de estereotipos, ¿no? Y en esa perspectiva, cuando hablamos ya filosóficamente de
de la posibilidad de anular la condición humana del otro, porque el discurso xenofóbico termina en eso, ¿no? En que más o menos son una plaga. ¿A qué nos está conduciendo como humanidad? Es importante pensar, o sea, ¿cuál es el resultado? Porque ya sobre las personas el discurso xenofóbico los afecta, la violencia y todo eso, pero ¿cuál es el resultado sobre las personas que son víctimas permanentes de esa campaña mediática, digamos, de esa retórica? El resultado es, gracias a, diríamos, a procesos de profunda individualización, ¿no? El resultado es, digamos, apuntar a la descolectivización. O sea, se trata de crear condiciones para que cada uno de nosotros viva de nuestra propia miseria, casi me atrevo a decir, ¿no? Cada uno tendrá la suya, ¿no? Pero es una miseria que proviene precisamente de este temor al otro, de este miedo que se tiene al otro. Y ese miedo que se tiene al otro, en un primer momento puede ser el migrante, puede ser el pobre, puede ser, digamos, varias categorías que son objeto, ¿no?, de la política, de esa política biopolítica, como decías tú, que muestra o que define, hasta cierto punto definió cómo se debía vivir, ¿no? Ahora está definiendo mucho más cómo tiene que morir, ¿no? Entonces, claro, hablamos de necropolítica. Hablamos de necropolítica, entonces, frente a eso, pero al final, cuando ya no tienes identificados más otros enemigos, lo que tienes el resultado es que ya desconfías de todos, ¿no? Probablemente de uno mismo, y eso apunta a descolectivizar y a no poder producir proyectos colectivos que son los únicos que nos pueden dar la posibilidad de avisorar un proyecto político alternativo. Entonces, el viejo adagio de la divide et impera, ¿no? O sea, divide y vencerás. Claro. Ahora, en esa lógica, cuando uno piensa el migrante como el sujeto, digamos, de la exclusión radical, de la alienación radical, ¿cómo podemos entender también una crítica legítima cuando tú conversas con una persona en la calle? Hay una preocupación, digamos, legítima en el ciudadano de su cultura, su pertenencia. ¿Cómo? Y ese es el discurso desde el cual la derecha fortalece, digamos, la exclusión, porque dice, están atentando contra nuestra cultura. ¿Qué es lo que pasa cuando una cultura se ve enfrentada, digamos, a esto, una identidad nacional, por decir de alguna manera, un fenómeno migratorio masivo? Es que eso es la famosa política de la identidad, ¿no? O sea, nos quisieron decir que la identidad es aquello que es inmutable, que no se transforma. En cambio, es absurdo. No puede existir ninguna identidad si no es capaz de transformarse, porque la identidad es el encuentro con el otro, no es el desencuentro, porque toda identidad depende de un otro. Hay un otro, una alteridad que tú hablabas antes, que constituye todas las identidades. El hecho de que haya identidades o que se haya tenido un discurso político de administración de las poblaciones que se ha basado sobre una política de la identidad, eso hace el juego, repito, de una guerra, incluso una guerra entre símiles, ¿no? Entre similares, ¿no? Claro. O sea, entre personas que probablemente viven condiciones muy similares. Yo que he trabajado muchos años el tema de pandillas juveniles, te puedo decir que lo que se pueden observar que estas agrupaciones juveniles y que he visto reproducido en España, en Italia, etcétera, se hacían, porque ahora ya es otro tema, pero se hacían el conflicto, se establecía el conflicto, se hacían la pelea, no reconociéndose similares, ¿no? Digamos, queriendo todo el tiempo con el deseo de marcar una diferencia, ¿no? Pero toda diferencia tiene que ser relativa, o sea, no puede ser pensada en términos absolutos, ¿no? Por tanto, la idea de que se pueda pensar que claro, eso es lo que hacen los gobiernos de derecha, la derecha en general son nacionalistas, son soberanistas, etcétera, y tratan de apelar a esa idea, ¿no?, de homogeneidad, ¿no? Son las viejas ideas, son los nuevos fascismos o los posfascismos, probablemente mejor decirlo así, que apuntaba mucho a la homogeneidad de la raza, a la homogeneidad de la etnia, de la identidad, etcétera. Pero repito,
desde un punto de vista lógico y desde una perspectiva de filosofía política, no es posible pensar ninguna identidad que sea siempre la misma si no se confronta con esa alteridad, porque depende de la alteridad la definición incluso de lo que uno es, ¿no? De la identidad que es. Y la antropología, digamos, la reflexión crítica, ¿qué le podría responder a la vecina que está diciendo que le van a venir a quitar el trabajo, que son una amenaza para su identidad? Yo me imagino, no son buenos tiempos para los antropólogos, ¿no? Siempre no han sido buenos tiempos, quizás. Bueno, pero son los que más de moda están, porque... ¿Sí te parece? Yo creo que la antropología está más de moda. Tal vez en su oriente liberal podría ser. Diego, pero... están cerrando las carreras de antropología en las universidades ecuatorianas. De hecho, nosotros tenemos unas dos programas de posgrado en Flaxo, y claro, pero como están cerrando las carreras hacia el pregrado, tenemos problemas. O sea, viene menos gente. No teníamos un posgrado de antropología visual que en los años, hace 10 años, 15 años, andaba muchísimo, ¿no? Había muchísima gente, también sacaba de estudiantes del mundo del arte, de las artes, y que ahora está sufriendo mucho porque ya están cerrando las... Yo quiero nombrar aquí a Gabriela El Juri, que realmente con muchísima osadía, diría yo... Sí, un acto valiente, sí, la Gaby estuvo aquí, sí. Ha creado una carrera de antropología hace poco, ¿no? en la Universidad de la SUAY. Bueno, en fin, la antropología es aquello que nos permite tener, como decía al comienzo de esta conversación, comprensiones de primera mano. O sea, si nosotros queremos entender qué está pensando, cómo se mueve, cómo vive, cómo siente, qué anhela, qué problemas tienen las poblaciones, etcétera, más allá de la dimensión vertical de la administración de ellas, necesitamos de antropología urbana, muchísimo, necesitamos construir estos sentidos, porque ¿cuál es la fuerza de la antropología? O cuál era, no sé si sigue siendo esta, pero la fuerza es que dado que trabajas con, no es que trabajas sobre, trabajas adentro de, entonces todo lo que tú hagas como antropólogo involucra a las personas y estas personas se sienten parte del mismo proceso. Un buen antropólogo tiene que hacer eso. No es un antropólogo que, hace un momento dije extraer, y esta es una palabra horrible, ¿no? No es alguien que va al territorio, que hace etnografía, que desarrolla las comprensiones gracias a lo que los propios miembros de un colectivo, una comunidad, pueden pues manifestarle, pueden darle como materia prima para entender y se queda ahí, o escribe artículos o publica libros. No, este antropólogo trabaja conjunto. Yo siempre digo que la antropología o es una antropología implicada, no aplicada simplemente, ¿no? Porque se hablaba mucho de antropología, o es una antropología, el antropólogo se implica con lo que está estudiando, es decir, forma parte, manteniendo toda la distancia que es necesaria, pero empieza a formar parte y da herramientas a estas otras personas con las cuales trabaja para que su comprensión le sea útil, o si no, pues es simplemente alguien que hace extractivismo intelectual, extractivismo académico. Y en la línea de la crisis de las ciencias sociales, efectivamente, o sea, todo este tema de la movilización, me acuerdo, se ponía muy de moda la palabra internacionalizar las universidades, y decían que las carreras tienen que estar más a tono con el mundo, ¿no? Y es en esta idea de que aparentemente habría una paradoja entre este ideal o esta utopía cosmopolita donde el mundo es una aldea global y territorios cada vez más encerrados en sí mismos. O sea, porque tú tienes ya identidades que se encierran desde el discurso antimigrante, desde el discurso del otro, que terminan fortaleciendo estos discursos xenófobos, nacionalistas. Entonces, en esa línea, también preguntar, porque ya sabemos que hay una precarización radical del sujeto migrante, pero ¿qué es lo que pasa con las personas que no tienen el derecho o que son negadas a movilizarse también? Y sí, no solo que es un derecho negado, sino que yo que vengo de este otro país que se llama Italia. Hay una isla en Italia cerca de Sicilia que se llama Lampedusa, que es tristemente famosa, claro, porque ahí hay miles y miles de muertos en ese pedazo de mar, ¿no? Entonces
estas son situaciones que nosotros vemos todo el tiempo. Y en Europa hay una reorientación hacia la extrema derecha de muchos países, es decir, estamos viendo que el mundo tiene es el devenir de derecha del mundo, ¿no? Estamos no en un tiempo complicado. Muy complicados, entonces, y creo que de aquellos que pensamos que las cosas deberían ser de otra manera, estamos muy desorganizados, o sea, las izquierdas están muy desarticuladas, están todavía, siempre ha habido un problema con las izquierdas, que han sido incapaces de juntarse, ¿no? Siempre han sido muy recelosas, y entonces de eso se aprovecha. La derecha es mucho más homogénea, mucho más sabe, se ponen de acuerdo mucho más fácilmente que nosotros. Entonces, pero tú hablabas de internacionalización, y este ha sido un tema que en los últimos años se ha visto en las academias, ¿no? En las universidades, claro. etcétera. Pero mira, ¿qué se ha entendido con eso, ¿no? Yo te puedo decir que lo que se ha entendido es internacionalizarnos significa ver cómo nos insertamos en las lógicas internacionales de productividad académica. Por ejemplo, cómo nosotros también hemos asumido esa línea de que la calidad de la investigación se mide a través de qué tipo de publicaciones somos capaces de colocar en qué revistas indizadas en uno u otro índice internacional, ¿no? Es decir, la internacionalización por la sumisión, ¿no? La sumisión a determinadas lógicas sin que hayamos ni siquiera planteado una discusión nuestra propia aquí. Porque si, por ejemplo, internacionalización significa ser capaz de establecer algún tipo de diálogo de saberes, ¿no? Algo que está muy contemplado en nuestra bella Constitución, ¿no es cierto? Que hay que defenderla, por supuesto. Y hay que defenderla con las uñas, los dientes, no sé, bueno, y otras cosas que no voy a decir. Pero evidentemente eso nos permitiría decir, ok, nosotros somos un sur, ¿no? Somos una dimensión epistémica que tiene la capacidad de poder disputar estos ordenamientos, estas lógicas dominantes, hegemónicas, tratando entonces no de insertarse de modo sumiso, de modo subalterno, sino evidentemente de enfrentar estas lógicas. Pero yo no conozco ninguna universidad, lastimosamente, que ha pensado eso, ¿no? Sino que todos nos hemos puesto a decir que teníamos que publicar, etc. Y después son publicaciones que probablemente nadie lee, o leen solamente en el norte. Claro. Que es lo peor, sí. Es otra forma de extractivismo, de entregar materia prima, ¿no es cierto?, que sacamos de aquí allá, y ellos en algunos casos sí saben hacer algo mejor que nosotros. Claro, y ahora el fenómeno, en cambio, inverso, es que a medida que ha ido implementándose este discurso de la internacionalización, en cambio el discurso del internacionalismo, hablando de la izquierda, es el que ha ido en detrimento. Total. Y tal vez ese es el punto desde el cual, o más bien preguntarte, ¿crees que esta ruptura de los lazos que existían entre las organizaciones de izquierda también es parte de, o la causa, si quieres, involuntaria de este fenómeno de profundización de los discursos xenofóbicos? Sí, por supuesto. O sea, le hemos dejado a los posfascismos, a las nuevas derechas, ultraderechas, le hemos dejado casi enteramente el terreno de la política, ¿no? O sea, y ellos con un discurso antipolítico han hecho una política muy exitosa, ¿no? Es suficiente ver, repito, muchos países de Europa, pero para no ir muy lejos, bueno, Milei y todos los ejemplos que tenemos, y el nuestro propio de aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo sí pienso que en buena medida esto se debe a enormes errores que han hecho las izquierdas, pero no desde ahora, Diego. Claro, sí. Los errores empezaron, yo suelo decir que los errores, al menos de hasta donde mi capacidad de leer la larga duración de la historia, digamos, los errores se pueden remontar a los años cuando yo nacía, ¿no es cierto? A los años, bueno, yo nací en el 60, pero digamos, los años previos, 50, 60, cuando había un señor que se llamaba Pierpaolo Pasolini, ¿no? Que ya señalaba
los problemas que había de la izquierda, y el Partido Comunista Italiano no le hizo caso, más bien lo expulsó por homosexual. Entonces, pero él marcaba una serie de temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de el cambio que estaba sufriendo ese país con la introducción de los medios, la televisión, los medios electrónicos típicos de la modernidad, y el problema fundamental del consumo, ¿no? El consumo de estos medios que iban a cambiar, que iban a hacer lo que él llamaba una mutación antropológica. Porque el problema de la izquierda es no haber entendido la mutación antropológica que se estaba dando ya en estos momentos. Entonces, por ejemplo, en el campo de la comunicación, ¿qué hemos sabido hacer nosotros? Si tú ves ahora cómo se hace comunicación política también de aquellos movimientos más progresistas, de izquierda, etcétera, no hacen más que hacer lo mismo que hacen las derechas, solo que las derechas lo saben hacer mejor. ¿Por qué lo saben hacer mejor? Es su territorio, además. Es su territorio, porque es un territorio donde el facilismo, el inmediatismo, los mensajes muy breves, cortos, etcétera, que no te hacen pensar, ellos lo saben hacer mucho mejor que nosotros. Entonces, lastimosamente vamos perdiendo cada vez más terreno, y lo peor es que no nos damos cuenta. Ahora, cuando tú hablas de esto, tal vez 1989, 1991 son fechas fundamentales para entender, porque en el repliegue táctico aparente de la izquierda, digamos, después de la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, también se dejó de hablar mucho de clase. Y por supuesto, esa pérdida de potencia de la condición de clase es la que ha permitido que surjan un montón de identidades que parecerían ficticias, ¿no? Tal vez me juego mucho diciendo esto porque la gente dirá, no, pero es que la interseccionalidad y todas las cosas, pero ¿hasta qué punto esto es lo que ha permitido que se fortalezcan discursos que terminan aplacando la posibilidad o el potencial de unidad, de encontrar, de identificarnos con las personas que compartimos una misma condición concreta frente a la posesión de la riqueza? Mira, definitivamente, yo te puedo hablar más o menos. Yo estuve en Italia hasta el año 1986, militaba en un partido de izquierda que se llamaba Democracia Proletaria, que era un grupo extraparlamentario, ¿no? Nosotros teníamos este fenómeno que existía solo ahí. Solo en Italia hay cosas. Solo en Italia. Sí. No queríamos ser representados en el Parlamento, extraparlamentario. Bien, entonces, por aquellos años, claro, el tema era cómo poder entender lo que estaba sucediendo con la decadencia del Partido Comunista, ¿no? La decadencia que se estaba experimentando en aquellos años. El fenómeno, muy complejo, pero digamos, el fenómeno de las Brigadas Rojas, ¿no? De los años 70, finales de 70, inicio de los 80, etcétera, digamos, de este movimiento que empezó como un movimiento, pues, qué sé yo, revolucionario, pero fue rápidamente cooptado por las... O sea, en Italia se jugaron cosas muy, muy grandes, muy importantes. Una apuesta alta. Por supuesto, porque Italia, imagínate tú dónde está Italia, ¿no es cierto?, en Europa, ¿no? Imagínate Estados Unidos cómo miraba a Italia con el partido comunista más importante del mundo, a excepción del Partido Comunista Soviético. Claro. Entonces, ahí se experimentaron todas las cosas imaginables que tú te puedes... ¿Qué quiero decir con eso? La decadencia del Partido Comunista, la izquierda, digamos, la ir hacia el centro, ¿no? Hacerse más centro, el compromiso que se llamó histórico con la democracia cristiana, los movimientos... digamos, de guerrilleros, las Brigadas Rojas, Autonomía Operaria, en fin, una serie de movimientos, pero todo eso, claro, ¿cómo? O sea, la pregunta que tendríamos que habernos hecho en los 80, ¿qué significa ser de izquierda en estas condiciones? Y no nos hicimos esta pregunta. Cada uno tenía un pedacito de algo, nosotros teníamos esta cosa de ser extraparlamentarios, otros tenían, qué sé yo, coqueteaban con esto, con el otro, en fin. Lo que te quiero decir es que no hemos tenido la capacidad crítica de mirarnos a nosotros mismos y de leer el contexto. Y en un país como Italia, un país con una fuerte tradición popular, realmente popular, campesina y popular, tú tienes que la derecha, como sucede en otros países, de ahí saca sus votos, ¿no? De los sectores populares. Entonces, lo que quedó de la izquierda, con todas las formas que se han dado, es que ya ha perdido
por ejemplo, nosotros perdimos nuestra capacidad de estar en el territorio, ¿no? Los movimientos de izquierda ya no pisan los territorios. Ahora estamos en redes. No sé dónde están, no sé dónde están. Claro. Tú sabes dónde están. El Te territorio lo hemos perdido. Te iba justo a preguntar, porque si en los 80 hacía falta preguntarse qué es la izquierda, ahora tal vez la misma pregunta tengamos que hacernos. ¿Qué es la izquierda ahora? ¿Dónde tiene que actuar? O sea, mi modo de ser de izquierda es a través también de mi permanencia en el mundo académico, en el mundo del activismo académico, etcétera, es, claro, desarrollar pensamiento crítico, indudablemente, pero eso también a veces es difícil, ¿no? Poderlo mantener, porque las coyunturas te obligan siempre a estar de un lado o de otro, ¿no? Se habla mucho de polarización, pero casi siempre estamos polarizados, de una u otra manera. Lucha de clases, decía Marx. No, pero ojalá que fuera sí, eso, sí. ¿no? Son otra forma de polarización, ¿no? Son mucho más burdas, porque si fuéramos capaces de entender, de leer hoy dónde están las clases, cómo se organizan, es que hoy este es el problema, o sea, las clases ya no se sabe bien. Hay una que está claramente definida, ¿no? Que es la clase burguesa. Esa sí quedó. Su identidad está intacta, sí. Tú sabes, ¿te acuerdas cuando decía la posmodernidad es la caída de los metarrelatos? O sea, pero el único metarrelato que había caído era el socialismo. Así es. El metarrelato del capitalismo y de la burguesía, del discurso burgués, nunca se cayó, más bien se fortaleció. Claro, porque todo el mundo dice que el socialismo es Cuba, Venezuela, tal y cual cosa, pero nadie se hace cargo de Haití o de, no sé, Sudán, nadie se hace cargo de las desgracias que pasa con el fentanilo en Estados Unidos, como el discurso del capitalismo. Exacto. Pero en esa perspectiva creo que es muy importante, porque cuando uno habla de clase ahora, le dicen que es un radical. Hablar desde una posición de clase es casi un discurso inviable en los medios donde se puede hacer la política. ¿Cómo recuperar la radicalidad de un pensamiento que interpele y que efectivamente logre pensar en una condición humana mucho más allá de la frontera? Porque además el capitalismo ha demostrado que la humanidad que no hay ninguna frontera, o sea, el capital está ahí permeando todo lado. ¿Cómo logramos construir el capital no tiene fronteras, pero vive de las fronteras. Por supuesto. Vive de la exclusión, vive de lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Y mira, estas son las grandes preguntas que uno tiene que hacerse y yo no sé, habría que pensar más en cómo hacer ese trabajo. Yo, por ejemplo, ahora en los últimos años he estado trabajando mucho temas de construcción del común, que recuerda también algo del comunismo, pero de una forma un poco distinta, del común en los espacios de configuración de los medios comunitarios, ¿no? Los últimos 6, 7 años me he dedicado a eso, ¿no? O sea, situaciones quizás más pequeñas, más localizadas, etcétera, pero sin perder de vista que estas localidades, ¿no? Estos espacios más reducidos donde poder hacer algún tipo de trabajo, pueden entrar en consonancia, pueden entrar en relación con otros locales. O sea, me parece a mí que hay que repartir de la dimensión. Insisto mucho con eso del territorio. Hay que repartir el territorio, ver qué está pasando en cada territorio, en los barrios, ¿no? y en las comunidades rurales, en fin. Hay que partir de eso y ver cómo desde ahí, porque es ahí donde vemos el mayor castigo que hay, la mayor penetración de las formas más brutales del capitalismo, ¿no? O sea, las peores explotaciones. Porque cuando se dice hoy es difícil poder configurar a qué nos referimos con la clase, está claro que, mira, te voy a dar un caso, ¿no? No hay clase, no hay. Los obreros ya casi no hay, ¿no es cierto? Es su constitución, claro, clásica, ¿no? Sí, pero tú entonces tienes, qué sé yo, tienes los riders, ¿no? Los que entregan cosas por aquí, por allá. Bueno, prácticamente son los nuevos obreros. Hay forma de organización en ellos,
No quiero decir que de ahí puede venir una alternativa, pero hay cosas interesantes que se están dando y hay cosas que no estamos viendo, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, hay jóvenes, yo tengo algunos estudiantes que estudiaron conmigo y que tienen una maestría, etcétera, y que en los últimos años se han dedicado a hacer trolls, ¿no es cierto? O sea, son jóvenes que son menos que tayloristas fordistas, o sea, es una situación incluso previa a esa, ¿no? El famoso cadena de producción donde cada uno tiene, o sea, son jóvenes que sacan, o hasta hace poco, no sé si ahora la tecnología ha evolucionado, pero sacan y meten chips de un teléfono para poder crear cuentas falsas, ¿no? Ficticias, y poder repetir determinados mensajes, por ejemplo, para poderse cargar a alguien, ¿no? Hacer campañas de odio contra alguien o estar en las campañas electorales, ¿no? Digo, estas personas son muchas, es una forma de explotación casi de neoesclavitud, ¿no es cierto? Ganan $1 la hora, trabajan 20 horas, al menos en algunos periodos. Entonces, y está claro que ahí algo de clase hay, pero no es la clase que habíamos pensado hace, bueno... Pero es una clase, no sé si el término es racializada, pero cuando tú piensas en los riders, piensas en venezolanos. O sea, por ejemplo, aquí en Ecuador. Sí, pero no solo. Están privados. Sí, yo sé que no son solo venezolanos, no pueden ser. O sea, es ilógico. O es el discurso de que los delincuentes son solo venezolanos. Por supuesto. Es porque es, desde mi perspectiva, una forma de decir, como son venezolanos, entonces no tienen la posibilidad de asociarse en una lucha legítima del pueblo ecuatoriano por su emancipación. Este es el error. Mira, la comunidad más grande de venezolanos en Quito está en Solanda. ¿Tú conoces Solanda? Sí, el claro, sur de Quito, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo que deberíamos hacer los antropólogos para ir con tarea. Quizás ya no, porque ya soy viejo, digamos, ¿no? Pero los que yo estoy formado, que pude haber formado decenas y decenas de jóvenes etnógrafos que he formado, ¿qué se debería hacer? Se debería trabajar con la comunidad de venezolanos en Solanda y en otros barrios de Quito, tratando de que eso no sean los enemigos. O sea, hay que identificar quiénes son los enemigos, porque enemigos hay, pero no son ellos, así como para ellos los enemigos no son los legítimos ciudadanos de Solanda que tienen sus casas, bueno, lo que tienen lo poco o mucho que tienen. Entonces, esa es una tarea que tendría que hacer la antropología, que tendrían que hacer los académicos que quieren pensar el mundo y si no están contentos de cómo está, hacer algo. Entonces, ahí creo yo que sería interesante. Si nosotros pudiéramos juntar, esa es la idea del común, ¿no? Si nosotros somos capaces de construir un común con los venezolanos, ¿no? Entendiendo que ellos están del lado de la mayoría también de los ecuatorianos, podríamos identificar quiénes son aquellos hacia los cuales tendríamos que establecer la lucha, ¿no? El conflicto, establecer un conflicto pleno, ¿no? Era lo mismo que te decía con las patillas. Yo he trabajado 20 años tratando de hacerle entender a un Latin King que el Ñeta no era su enemigo, que era mucho más similar a él que otros que podía pensar en cambio como enemigos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacer. Y quizás la idea de clase podría servir todavía, ¿no? Pero ahí habría que remodularla a través de estas nuevas formas de organización o de realidades que vivimos hoy, ¿no? Por ejemplo, esto de los venezolanos que vienen al Ecuador. Claro. Bueno, no puedo dejar de preguntar a un antropólogo sobre el gran tema que es la violencia, aunque yo sé que me voy un poco del tema, pero tiene que ver porque todo este discurso finalmente es una violencia simbólica que está permeando y que está confundiendo el enemigo, el adversario. ¿Qué está pasando con la violencia ahora? ¿Por qué vivimos entre vecinos peleándonos y estableciendo contradicciones como que fuesen fundamentales con cada una de nuestras identidades y cómo revertirla también? ¿Qué está pasando en ese lado? Mira, es complejo porque cuando yo estudiaba estas cosas de violencia juvenil, etcétera, decía, la violencia es un recurso
que se utiliza a falta de otro recurso o de otros recursos, ¿no? Si fuéramos capaces de reemplazar el recurso de violencia con otro recurso, por ejemplo, recursos simbólicos, culturales, más del ámbito, qué sé yo, del arte, etcétera, no tendríamos esta forma de violencia. Pero hoy la violencia que tenemos aquí en el Ecuador, y bueno, no solo aquí, es muy complejo porque es el resultado de muchas cosas que no estamos viendo. Yo no quisiera decirte mucho porque digamos está todo work in progress, pero lo que te quiero decir es que en los últimos años, quizás, no sé, 10, 15 años, se ha venido deteriorando, ¿no? Deteriorando nuestra capacidad de estar juntos, ¿no? Nuestra capacidad de estar juntos. Y para eso ha jugado la política, o sea, la política de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, o sea, mira, muy claramente, para que en un país se pueda enfrentar la violencia de un modo que sea idóneo, diría yo, al menos desde mi punto de vista, esto es imposible teniendo un Estado gobernado por la derecha. Yo lo digo así. Los otros gobiernos cometieron errores, pero digamos, por lo menos pudimos tener la esperanza de pensar en otra cosa. Se equivocaron, no acertaron con su posición. Se equivocaron, claro, pero si tienes un gobierno de derecha, olvídate, ¿no? Este gobierno se inauguró con esto de la declaración del conflicto interno, que a mi modo de entender no se sostiene en nada, absolutamente en nada. Ni desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo desde el punto de vista del conocimiento de la sociedad ecuatoriana, pero eso le ha valido, claro, el hecho de que pues puede hacer lo que está haciendo. Tenemos un Estado policial militar, diría, ¿no? Pero no me dejes hablar tanto sobre esto porque nos emocionamos y es materia para otro programa. Pero bueno, Mauro, vamos acabando esta interesantísima conversación que devino en muchas cosas más allá de la migración, pero a propósito de ella. Sí. Pero para terminar la pregunta, en medio de este contexto en el cual estamos viendo al otro como el enemigo, ¿es posible hablar de un nosotros? ¿Se puede hablar de esto que tú dices, de un común? Pero no del común básico con el que me siento representando, no del común con el que me siento igual. Se puede hablar de un nosotros que aglutine en lo político, y no me refiero a lo electoral, sino que aglutine en la comprensión de lo humano, más allá de esta diferencia entre aquí y allá, entre esta frontera, entre los bordes. ¿Podemos sentirnos todos parte del mismo contenedor? No creo. Esto de nosotros... Claro, yo entiendo que tú estás pensando en un nosotros sano, por decirlo así, un nosotros necesario, con todo. Pero a mí me gustaría más hablar de colectivos organizados alrededor de, voy a usar un término que quizás no te guste tanto, pero alrededor de singularidades, no de individuos, sino de singularidades. O sea, que no particularidades. No, o sea, hay que partir de esta cosa que necesitamos a trabajar con cada uno por uno, ¿no? Y quizás uno por uno, o una por una, bueno, permita de ahí construir algo en colectivo, ¿no? Si apuntamos directamente a un nosotros, yo creo que corremos este riesgo de construir identidades cerradas, ¿no? Que son inviables, que además son peligrosas, ¿no? Me parece a mí. Entonces, yo recuerdo estos libros que salían cuando recién llegué acá, las señas identitarias del Ecuador, ¿no? ¿Qué es el Ecuador, el ecuatoriano? No son preguntas. Desde el punto de vista antropológico no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que sí hay que construir una alternativa. Eso sí, hay que construir una alternativa a lo que tenemos ahora, ¿no? Porque lo que tenemos ahora nos va a llevar a puerto horrible. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero lo importante es eso, más allá de tener las respuestas, hacerse preguntas en un mundo que nos vende respuestas prefabricadas con inteligencia artificial, conversar, discutir, poder verse a los ojos y encontrar en estas mínimas
palabras, las nociones de lo común, creo que es importante, y ahí es donde la filosofía, la antropología, las ciencias humanas tienen sentido. Mundana, revista de filosofía, es de ese esfuerzo, pues, y por supuesto, aprovechando que estás, de invitar a toda la gente que nos mire en Quito a propósito de esta entrevista. En el mes de julio 3, 4 y 5 tendremos el Congreso Internacional de Filosofía Mundana para discutir sobre estas y otras temáticas, así que a la comunidad académica, no académica, a la gente que le gusta mover la lengua con sentido, pues cordialmente invitados, y por supuesto a que la palabra siempre nos encuentre. Mauro, tu mensaje final. No, pues agradecerte, Diego, hace mucho que no nos veíamos, agradecer a Mundana y bueno, o sea, realmente qué bien que hay personas como tú, el grupo, el colectivo que he conocido, que están haciendo, que están pensando y que están reflexionando y que, bueno, que se plantean la necesidad de pensar de otro modo, ¿no? Creo que esto es importantísimo en este mundo donde, como digo, hay un devenir de derecha que es fatal, ¿no? Bueno, pues, Mauro, así estamos en el mundo feo que nos toca, pero es el tiempo que nos queda, y así que por ahora se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre decimos, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir esta iniciativa, por leer y por seguir en las redes sociales todo lo que el colectivo Mundana realiza en el podcast del periódico, la revista, los artículos web, y sobre todo su intención de hacer de la filosofía una herramienta para transformar la realidad. Así que con ustedes hasta la próxima semana, muchísimas gracias y que la palabra siempre nos encuentre.